para yo creer que soy artista, o tenía que pintar, o tenía que hacer escultura, o tenía que hacer arte gráfico o cerámica. Cuando el contexto cultural, el contexto cercano, ¿no es cierto?, en San Antonio mismo hacen tallado, los llaman artesanos. Tenemos todo el tema del tejido, el bordado, y no lo consideran como el campo de la producción artística. Entonces, me parece que allí debe abrirse esta gran oportunidad de pensar que primero estamos anclados a un territorio, y ese territorio ya tiene una producción creativa, ¿no es cierto? Tiene materialidades con las que se producen y debe haber un acercamiento a ello. Y hay un conocimiento y una tecnología atrás de todas esas producciones. En el proyecto Ñanda Mañachi, Préstame el Camino, que fue todo un proceso de investigación, pero queríamos tener un material didáctico que sea como flexible para que muchos conozcan el trabajo de otros artistas y que no trabajan directamente con la línea de la pintura, o si lo trabajan como Gustavo Toaquiza, tienen un contenido temático muy importante ahí, ¿no es cierto?, a nivel de su propia dinámica cultural, a nivel de las discusiones políticas, ¿no es cierto?, a nivel de la defensa del territorio.